Antonio Atolini, supe de ti en 2012 cuando las efervescentes elecciones presidenciales de aquel año que dieron como resultado el triunfo de Enrique Peña Nieto, lanzaste tú, junto con otros compañeros, una iniciativa que prendió y que a ti mismo te catapultó dentro de nuestro propio intercambio público. ¿Cómo pasa el tiempo? De eso hace ya casi 12 años. Eras muy joven en ese entonces, 21 años, lo sigue siendo. Y bueno, por eso es que te digo, muchacho, que desde entonces a la fecha eras de las pocas personas en las que he creído que esa animosidad, que ese compromiso, que esa elocuencia puede ser siempre admirable y también puede ser siempre un registro de lo que significa la entrega a la serie de convicciones y principios que a muchos nos animan. En esa misma tesitura, cuando tú entraste a trabajar a la empresa Televisa, recibiste de tus compañeros incluso grandes críticas porque habrías abandonado la causa, porque estabas en la casa del enemigo, como se ha caracterizado durante mucho tiempo a esa casa televisiva, y fui de los pocos que consideró que un joven tiene todo el derecho de abrirse a la aventura, de abrir su propio horizonte y en tu caso también la valentía para hacerlo, y en consecuencia incluso escribí eso: abrir espacios, más aún cuando uno cree, y de joven encendidamente cree, en que puede él mismo catapultarse dentro de los propios medios de comunicación y salir adelante con ese orgullo y con esa vanidad que te acompaña desde niño. Y fue pasando el tiempo hasta que en efecto empezaste a asumir un recorrido donde fuiste abandonando, en aras justamente de tus propios objetivos personales, tu propia individualidad. Fuiste siendo como tú mismo te caracterizas, no yo, cosa que tampoco asumo como si fuera un insulto, un militante. Yo también, durante mucho tiempo de joven, fui un militante, jamás del PRI ni de Acción Nacional, sino dentro del PRD y sobre todo dentro de la universidad, donde pugné siempre por su autonomía y dentro de sus propias paredes, su propia reforma también, para extender su cobertura y al mismo tiempo para ofrecer una mejor calidad educativa. Si es que lo comprendo bien, créeme. Pero también, como te digo, tocayo, que es como nos decíamos antes de entrar al aire en Radio Fórmula, que ese acendrado militancia tiene distintos recorridos. Yo en lo personal empecé a darme cuenta de ese ascenso vertiginoso que tenía Andrés Manuel López Obrador, y desde aquellos años advertía justamente que se trataba de un perfil profundamente autoritario, razón por la cual nunca durante sus candidaturas voté por él y menos aún fui militante de ello. Porque antes que nada y después de todo, fui en todo caso militante por la democracia y en contra de quien amenazara esa propia democracia. Abracé desde entonces también al periodismo, y en esa misma tesitura, pues tú eras muy jovencito, como para yo decirte qué hacías cuando con Vicente Fox. Pues desde ahí las críticas a él, tuve una entrevista en TV Azteca, en donde tuve la libertad de cuestionarlo y él de responderme, de volverlo a cuestionar y él de volverme a responder, en una conversación que Eduardo Ruiz Gili imprimió en un libro, porque él era en ese entonces en la casa TV Azteca el moderador, digamos, el conductor de ese tipo de programas. Y de ahí para el Real, Antonio, tocayo.
siempre crítico y en efecto ahora más porque dentro de mi diagnóstico, que desde luego no es el tuyo, Andrés Manuel López Obrador representa, como me parece ha quedado muy claro en estos últimos poco más de 5 años, un enorme deterioro para nuestra democracia. Y que eso ha también tenido como requisito contar con legiones de aduladores, con legiones de personas que tienen que asumir como una partitura exacta la música que les toca el propio líder. Ahí es donde comienza una distancia y permíteme decírtelo a ti, muchacho, irremediable, y lo hago o la planteo justamente para invitarte a que no te sigas lastimando. Porque este planteamiento, esta opinión, tiene dos niveles. El nivel, digamos, social y el nivel individual. En el social, en efecto, un líder autoritario como es Andrés Manuel López Obrador y como ha ocurrido en distintas latitudes en el mundo con diversos perfiles de regímenes autoritarios, porque el populismo carece de ideología y de programa, requiere, digo, siempre la obediencia ciega, el culto a la personalidad, como ha ocurrido también con el encumbramiento de dictadores en distintos lugares del mundo. Y en eso te has convertido. Tú mismo lo has dicho. Has dicho que por encima de tu inteligencia está el obradorismo, está el movimiento de Morena, en el que tú orgullosamente militas, y digo yo, porque tú así lo has comentado, a costa de faltarte al respeto, tú, a ti mismo, a quienes te escuchan, sin rubor, desbocado, muy desembocado hacia el precipicio de la ética y la moral. Eres joven todavía, y espero que al paso de los años, de persistir en esa actitud tuya, no voltees y te des vergüenza a ti mismo, porque como he dicho, estos son dos planos. En el primer plano de los farsantes de la 4T, yo coordiné estos dos libros, en donde menciono a distintos pregoneros del populismo. Menciono a Vicente Serrano, a Citlali Hernández, menciono a John Ackerman, a Sabina Berman, a Álvaro Delgado, a Epigmenio Ibarra, Fabricio Mejía, pero decidí, y vaya que hubo propuestas dentro de la mesa de redacción, no incorporarte a ti, precisamente porque esa bonomía y buen ánimo e intensidad que tú tienes, a mí durante mucho tiempo me ha causado simpatía. Créeme que yo lo sé, como tú me lo dijiste, es tu trabajo ser un encendido militante y estás dispuesto a cualquier cosa. Si tú a ti mismo te insultas, ¿cómo voy a esperar que tú a mí me respetes? Por eso hallo buen resguardo en que quien me insulta se insulta a sí mismo, como para yo siquiera atreverme a corresponder a esos insultos en público, porque en privado, por fortuna, jamás los has proferido. Y por eso me refiero a ti en ese plano. No eres un farsante de la 4T como estos a los que convoqué a caracterizar. Eres alguien que está dispuesto a abrirse su propia historia, incluso con el exceso de estar un día sí y otro también, permíteme la metáfora, en efecto, lustrando los zapatos o las zapatillas de los que debas de lustrar con tal de llegar a donde tú quieres llegar. Y créeme que en la vida conseguir el objetivo es circunstancial. En la vida lo que importa
son las definiciones que uno establece en su comportamiento para lograr ese propio objetivo. Así, si no se logra, lo que importa es tener una buena vida vivida, sin escarnio, sin proclamas, empleando la inteligencia para la creatividad, no para discurrir astuto en la mejor proclama para quedar bien con quienes te pueden tender la mano para subir, o astuto también para tratar de acabar con la voz del otro que te puede exhibir, con datos, con números, con registros históricos irrebatibles o incontrovertibles, con momentos históricos y con preparación, con ética y con cultura, que es, me parece a mí, el conjunto de valores mejores para enfrentar al populismo que tú cada día representas más. Así es que prefiero hacer público, así, con caballerosidad. Créeme, y sé que tú te puedes ofender, pero mi intención no es esa, muchacho. Con ternura, con cariño, porque a mí no me place ver a un hombre que se esté pisoteando a sí mismo. Tú sabes, el clásico dice como conseja: cuando veas a tu enemigo equivocarse, no lo distraigas para que lo siga haciendo. En primer lugar, tú no eres mi enemigo. Yo no soy militante. Nadie me paga para agredir absolutamente a nadie porque yo mismo no lo aceptaría. Y en segundo lugar, además de que no eres mi enemigo, no hallo absolutamente ningún tipo de victoria de ningún tipo en mirarte vencido y como tú a ti mismo te golpeas en la cabeza para evitar que ésta funcione, porque lo que haces es ser un propagandista de otros a costa de tu propia vida, de tu propia dignidad, de tu propio entusiasmo, de tu propia entrega. No te pisotees más. Hay quienes escupen al cielo y al paso del tiempo les cae el escupitajo. En tu caso, con tu actitud cotidiana, escupes al cielo y diario te cae un escupitajo. Antonio, te mando mis mejores saludos.